Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este auditorio Antonio Martínez Báez, habilitado como aula de exámenes de grado. Vamos a dar inicio al examen que presenta el señor licenciado Marco Antonio Madrigal Ortega, quien aspira al grado de maestro en Derecho. Hasta a la disposición del sínodo de la tesis, y se ha integrado un sínodo de lujo. Me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe desde luego la doctora Rosángela Murcio Aceves, quien además fungió como doctora de tesis, y mi queridísimo amigo el doctor Jaime Cárdenas Gracia, para llevar a cabo este examen. Sin más preámbulo, le pido yo a la doctora Murcio sea tan amable de la inicio. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes, sobre todo a nuestro sustentante del día de hoy, que después de un trayecto largo de estudios y además de conciencia pura toda su investigación, ha llegado el momento cumbre de cerrar el ciclo. Así ya, llegando a la conclusión. Asimismo también, como lo mencionó el señor director, que por cierto, muy agradecida por este sínodo tan placentero y sobre todo como personalidades como esta, como no sentirse orgullosa. Pues sí, es producto de todo un esfuerzo, de todo un camino, en el cual el que maneja muy bien su tema es. Entonces, la primera recomendación que quiero hacerte, Marco, es que disfrutes tu examen. Son esos momentos de la vida que se quedan para siempre. Y pues ahora sí, para comenzar nuestra réplica, me gustaría que nos plantearas, dentro del tema que es la inconstitucionalidad de la preferencia materna en la guarda custodial de menores por separación de sus progenitores, que nos hicieras un muy breve planteamiento del problema y el alcance de la investigación. Claro, mil gracias. Bueno, pues antes que todo, quiero dar gracias al sínodo que se ha integrado en esta ocasión, mis maestros, de los cuales he aprendido muchas cosas en lo jurídico, muchas cosas que me han hecho evolucionar como ser humano, reflexiones siempre, todas ellas que tienen como finalidad en mí el ser un mejor postulante, que ese es mi camino que en lo jurídico me tiene aquí en esta oportunidad. Bueno, el problema central de mi tesis es realmente una situación de vivencia propia que me llevó a estar explorando. Me parece que ese es uno de los puntos de partida más importantes. Creo en el mundo de lo procesal, los operadores jurídicos poco se preocupan por llevar los procesos en los que se les encomiende la representación, llevarlos hasta el último punto, tratando de buscar siempre el beneficio de los justiciables. Solamente cuando hay intereses verdaderamente económicos, o como es en este caso, que uno de los personas que están como sujetos del proceso se encarna en un abogado, como es esta oportunidad, lo llevan hasta las últimas consecuencias para poder desentrañar, y qué bueno es así, que la Suprema Corte haya resuelto a mi favor y que haya logrado modificar al menos en 15 estados de los 32 el aspecto de la preferencia materna. Bien, después de esta experiencia, el problema lo centré en que los operadores judiciales, los jueces, a partir del marco normativo que existe hoy en día en nuestro sistema jurídico y al momento de su decisión judicial, aparentemente tienden a proteger el interés superior del menor a la infancia, pero en realidad lo están afectando. Y como daño colateral propio de esta circunstancia, en esa pretensión por beneficiar el interés superior del menor, impactan en una doble vía, afectan los derechos tanto de los hombres como de las mujeres progenitores, que de entrada tampoco el concepto de progenitor me satisface mucho, porque me parece que los padres y madres quedan ahí en el limbo, y casi lingüísticamente le están dando la categoría pues únicamente de ser gestadores de un producto llamado niño, sin que vean todas las demás encomiendas. Pero bueno, me parece que ese sería el problema que yo advertí, y los alcances, bueno,
la metodología nos lleva a una circunstancia, no ver los tipos de alcances que pueden darse como métodos exploratorio, descriptivo, correlacionante o explicativo. Me parece que no puede desarticularse o aplicar solamente uno. En mi caso, evidentemente tuve que aplicar los 4. En esta investigación puedo decir que ocupé de los 4 en el exploratorio para ver el estado del arte, el estado de las cosas en las que se encuentran hoy en día, para ver cómo están las circunstancias. En el descriptivo, por supuesto que tengo que entrar a la descripción, tuve que entrar a la descripción de cómo es que veo las cosas a partir de esa experiencia, cómo están todos los operadores jurídicos jugando un papel importante, ¿no? Desde los abogados que asesoran y que redactan y elaboran las demandas, muy desapartados de la verdadera pretensión del justiciable, cómo lo atiende el juzgador, cuáles son los elementos que se allega o que busca llegarse al momento de la decisión, correlacionados, todos están relacionados justamente al momento de la decisión o pretenden relacionarlos, y evidentemente los faltantes que hay en esa correlación, y explicativo en el momento de sostener cómo es que considero que esa forma en la que hoy en ese estado de derecho, en ese estado en que se encuentran las cosas, en la decisión de la preferencia, en la decisión judicial que atribuye la preferencia materna en los temas de guardia y custodia cuando hay separación de padres, explico cómo es que se llega a ese punto. Es un problema tan complicado en los del derecho, como alguna vez ya lo habíamos discutido, pareciera que se limita o queda corto. Porque hablar de guarda custodia nos lleva a varios conceptos. El concepto familia, por ejemplo, el concepto de la integración del individuo dentro de la sociedad, dentro del espectro de los derechos humanos, como es el desarrollo integral del uno, y también el desarrollo integral como ser humano per se. Y entonces platicábamos, recuerdas, de la importancia del criterio judicial respecto a cómo aplicar la norma, y si la norma verdaderamente tenía esa fuerza y ese alcance para cumplir con el objetivo social. Porque independientemente de que hablemos de la descomposición familiar cuando las parejas se separan y formar otro tipo de familia, la familia monoparental, esto implica también tener una visualización de qué es ese ser humano, cuál es el deber de ese ser humano, cuál es la labor, por ejemplo, que ahora la Corte ya ha establecido como un presupuesto de labor de crianza, el derecho a paternar, el derecho a maternar, no solamente como un derecho de procreación, sino que va mucho, mucho más allá. Entonces, me gustaría que compartieras con los asistentes esos rasgos que platicábamos respecto a esa dificultad de la valoración de la ponderación de las decisiones, y segundo, el impacto que tienen estas resoluciones judiciales en la práctica. Tú que lo llevas a tribunales, que nos puedes evidenciar esa realidad, sería bueno que nos las compartieras. Bueno, me parece que evidentemente el ser humano no es igual. Con independencia de ser hombre, mujer, niño y tener distintas preferencias, no es igual. Me parece que la norma ha perdido su generalidad, o debemos de entender que ha perdido su generalidad. Desde mi perspectiva, desde mi vivencia en el ámbito procesal, puedo advertir que la aplicación de la norma como un criterio uniforme que va a atender de manera general determinadas circunstancias que a manera de controversia se plantean en el foro judicial, no sirven, no nos alcanzan para poder resolver el problema que se presente en la familia. Con independencia de que en este caso sea la preferencia materna, podemos mover nuestra variante y cambiarlo a que la preferencia sea paterna, y de todas maneras sigue la descomposición hacia la niñez, porque lo están afectando o minusvalorando. Usted no sabe, como niño, lo que necesita, lo que quiere. Yo le tengo que proveer de esas circunstancias. Entonces yo considero que la preferencia ahora pasa a su padre o pasa a los tíos. No me parece que la norma nos esté dando la solución al respecto. Algo que me puede ayudar a sustentar que la norma general está perdiendo su generalidad, o que debemos de entenderlo en el hoy, que esa generalidad se va perdiendo, es que cada vez más están entrando casos de excepción. La norma general ya lo va a aplicar de manera general en casos médicos. Ejemplo, las cargas probatorias que se tenían en los casos médicos, ahora existe la carga dinámica para que los centros de asistencia médica sean los encargados de tratar
de allegar el mayor máximo de cúmulo probatorio o material probatorio a los procesos para que se pueda resolver. En el caso de adultos mayores hay otra excepción, en el caso de infantes hay otra excepción, en el caso de mujeres con el tema de la paridad de género y más, perspectiva de género, otra excepción. Entonces van llenándose de tantos huecos que pensar que ahora ya tenemos que ir con tendencia a que la norma no va a ser general, tendríamos que llegar a abordar de manera casuística, como inicialmente se abordó en el derecho romano, no recuerdo el autor, Goitisolo me parece que hablaba de eso, respecto de que en el derecho romano se atendían caso por caso sin que existiera normas o reglas petrificadas, pero no eran para aplicarlas de manera concreta al caso, servían como referente, pero que podían, dependiendo de las circunstancias, entendían que todas las circunstancias y su contexto son tan diferentes que no puedes aplicar el mismo ordenamiento en cada caso particular. Entonces, al menos en este caso en particular, el precepto que establece el 282 en la Ciudad de México, que afortunadamente fue cambiado, pero que en otras 17 entidades sigue estando la misma coincidencia de preferencia materna, pues está justo limitando los derechos por 3 vías, por un lado de los infantes, por otro lado de la madre, por otro lado del padre. No permite, y además los ejercicios que se llevan a cabo en el momento de la decisión judicial para aplicar, para comprender la norma, armonizar esa norma con todo el sistema jurídico nacional e internacional, principio de proporcionalidad, me gustaría que lo hicieran, pero no alcanza. Si en algunas ocasiones no van más allá del silogismo jurídico, los operadores judiciales no van más allá del silogismo, es más, no conocen ni otro, si acaso el histórico o el gramatical, y así lo vemos. Bueno, esta palabra quiere decir, consecuentemente, esto es lo que hago. No se entiende, nos limita. Entonces, el tener una norma petrificada ahí con una preferencia materna, ojo con esto, esta preferencia materna ya fue discutida por la Corte en 3 ocasiones, se emitieron 3 criterios a nivel de tesis por la primera sala, donde se dijo que es constitucional, y abordó el tema de deben ponderar. Y nos dimos cuenta que aún y con esos criterios, su ponderación era, bueno, ¿hay violencia por parte de la progenitora? No, bueno, pues asignale la custodia. Y no se hace un mayor ejercicio. Entonces la norma me parece que no nos alcanza para resolver las controversias existentes hoy en día. Ay, vamos a jugar el abogado del diablo, porque si no te desafío, claro, porque lo manejas como de una manera muy técnica y muy teórica, pero a ver, me separo, viene la decisión del juez, yo soy mujer, y dice, bueno, ¿por qué eres mujer? Porque tu propia naturaleza así es, tú puedes cuidar, custodiar, formar a un hijo. Y entonces el padre se pone terrible porque él también tiene sus derechos de paterna, lo que hablamos de la labor de crianza. ¿Qué es lo que me hace ser viable? Porque al final el juzgado tiene que establecer criterios objetivos de decir la viabilidad de quien le pueda garantizar el mejor desarrollo a ese individuo, para que entonces podamos estar en una situación de equilibrio, porque yo, como lo platicamos en algún momento, no considero que sea un problema de estrictamente de género, sino es un problema de implicaciones sociales. Hay que buscar quienes sean más óptimos. Pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, a lo mejor los papás tan locos, ¿no? Entonces, si el problema en su defecto está en la interpretación que hace el juzgador para la aplicación normativa, al caso concreto, que ese es el camino de la justicia, yo te diría, o te pregunto, ¿qué criterios tendríamos que tomar para saber si soy buena o mala madre, o buen padre, o mal padre? Porque al final tenemos una gran responsabilidad. Bueno, de entrada, la norma considero que nos queda de ver mucho. Por principio de cuenta establece la preferencia materna, que ese es el tema central. Al establecer la preferencia materna, aparentemente ese precepto que está todavía en los 17 estados, esa preferencia materna busca proteger los derechos de la mujer como si se tratara de una acción afirmativa en beneficio de la mujer. Sin embargo, en esas aras de buscar la protección hacia la mujer, en realidad la está hasta minusvaluando, la está discriminando, la está colocando en un casillero donde dice mujer es igual a criadora, mujer igual a madre, y ahí se queda, y empieza una serie también de afectaciones.
Como la mujer tiene una mayor capacidad o potencial para desarrollar una actividad económica activa, remunerada en la sociedad, a diferencia del hombre, la mujer mejor que se quede en la casa y el que salga a contar con esos bienes económicos para mejor proveer a la familia, que sea el hombre. Pero y al hombre también lo cosifica, porque el artículo 4 constitucional nos dice, hombre y mujer tienen derecho a designar el número de hijos que quieran. Sí, designarlos. ¿Y dónde queda la labor de crianza? En la vida real, cotidiana y procesal, puede ser que desde que nace el niño, o incluso antes de que nazca, ya los padres se separaron. Y ante esa situación, los criterios que existen en algunos estados de que se debe de quedar con la madre en una etapa de lactante, otros en 8 años, otros en 12 años, lo van reduciendo la capacidad de tiempo que pudiera tener el progenitor a 2 o 3 horas por semana, que son completamente insuficientes para poder generar una labor de crianza por parte del padre, y entonces lo coloca también al padre en un casillero donde usted es proveedor, vaya, pague y retírese y listo. Entonces desarticula completamente a la familia, incluso desde antes de que pudiera haber nacido ya el niño, ¿no? Entonces, si ya desde esa época infantil, donde ya vimos que el niño, incluso hay varios tratados internacionales donde nos dicen que el niño es vulnerable y debemos de cuidar ese estado de vulnerable y de protegerlo en su mayor esfera, bueno, después de todo ese tiempo en el que ya estuvo prácticamente con la madre y le colocan un estado de convivencia con el padre, o pensemos que le dan ahora la convivencia al padre, pues está con un desconocido. No tiene ejemplos, no tiene valores, no hay crianza, se desdibuja el concepto de familia. Ahora, estamos hablando de una familia nuclear, padre, madre, hijo, pero hoy en día ya no estamos en esa circunstancia. Hoy en día ya hasta la Corte habló del poliamor, y entonces las personas que rentan el útero y el otro que propone el óvulo y el otro que da el esperma, y que todos a su vez podrían en un esquema o en un escenario procesal reclamar la guardia y custodia, ¿cómo lo van a manejar? Con su propio silogismo a partir de la interpretación de la norma. Si la norma además nada más te habla de padre y madre, es una afectación que se genera haciendo este choque de derechos. Ajá. Y entonces, ¿qué recomendación tendríamos que darle a los padres? Porque al final volvemos a estancarnos en el mismo punto. La norma responde a la necesidad social y a los valores del contexto social. Es por eso que muchos de los estados de la República quizás todavía siguen con ese sesgo de otorgar correcta la guardia cultural a las madres. Ya recalcando que es una situación óptima para poder asignar. Pero, ¿qué tenemos que hacer? O sea, el problema no se resuelve. Aún estamos en el juego de qué tenemos que hacer. ¿Tú qué nos propones? El hecho de que a partir de la decisión que adoptó la primera sala, 15 estados hayan replicado el mismo criterio, significa que impactó y significa que se dieron cuenta, y qué bueno que sin que existiera una decisión judicial que los obligara al cambio, ellos solos, desde su poder legislativo, contaron con esa iniciativa y lo hicieron, y qué bueno. Los otros 17 quisiera pensar renuentes a que haya un movimiento más fuerte para que pudieran hacerlo. La propuesta normativa es el cambio que ya se tuvo en la legislación, al menos en la Ciudad de México, donde en todos los casos no puede haber preferencia materna. El juez tiene que entrar a las circunstancias y particularidades del caso en concreto para poder determinar ya no si solamente la madre o el padre es el mejor custodio, sino que también pudieran ser eventualmente otras personas que también pudieran ser familiares o pudieran no ser familiares del infante, pero que están ejerciendo más la labor de custodios, y a ellos podérseles encomendar. Ahora, no considero que quede como una tarea finalizada. Estamos hablando, y la norma habla de menores de 12 años. Ahora, ¿por qué de 12 años? Bueno, en el criterio judicial nos dice que cuando ya tienen 13 años, prácticamente ellos ya pueden decidir. Pero ¿y si esa decisión también está alienada? No estoy hablando del síndrome de alienación, que ya se dijo que no existe, sino la alienación real psicológica, donde le están fomentando o incorporando ciertas ideas de desprestigio o de mala nota respecto del otro progenitor no custodio al infante. Bueno, en esos casos tampoco ahorita, al menos no es el tema central de esta tesis, ya habrá alguien que nos aborde sobre eso y nos pueda ampliar más qué es lo que se deba de hacer, porque también esas edades se juega un tema de valores de lealtad.
papá quiere un carro, no te lo compro, bueno, entonces me voy con mi mamá. Y cómo manejar esa situación y cómo los jueces pueden entrar a conocer esa situación, pero no entran porque me parece, y esa es una de las propuestas que se hace, se debe de entender que el fenómeno, en este caso, de la atribución de la guardia y custodia en los casos de separación de los padres, se debe de entender esa controversia, esa problemática como un problema complejo, que debe ser abordado desde el pensamiento complejo para poderle dar una solución, y todas las interconexiones que se generan, tanto en el macro, en el meso y en el micro, de ese infante, que son muy particulares a los de otros infantes, para poder entender cuáles son sus circunstancias externas, personales, e incluso de todos los que intervienen. Nos quedamos cortos cuando dicen, vamos a hacer una tarea psicológica, unos dictámenes psicológicos al padre, madre y niño. Bueno, extendemos también a las parejas con las que esté el padre y la madre. Bueno, y la abuela y el tío, que es con el que se quedan, y todos los demás, no, todos también entran a la ecuación y juegan un papel importante, pues finalmente es el lugar donde se está desarrollando ese infante. Entonces, esa sería la propuesta, ver este problema como un problema complejo que debe ser abordado desde su complejidad, y solamente así poder ver todas las variables, todas las interconexiones que se dan y poderlas atender. Tenemos las herramientas, sí las tenemos. En la Ciudad de México está el artículo 278, 279, del que mucho se ha hablado. Son facultades del juez el poderse allegar, pero no cumple con esas facultades. Otro tema de falta de generalidad en la norma. En algunos casos es oficiosa el allegarse de pruebas por parte del juez, en otras no. Pero cada vez más se están llevando a cabo procesos, como es en este caso y muchos más, en los que el juez tiene la obligación de allegarse de material probatorio para poder mejor resolver. Pues la generalidad no nos está sirviendo, es un tema complejo. Y aún así, como también lo conversábamos, decíamos, el problema, independientemente de que el juez haga su labor y solicite las pruebas, cuando operativamente el Código de Procedimientos establece un solo perito, pues también llega a plantearse la complejidad de la prueba, el desahogo de prueba y la valoración como una prueba objetiva. Entonces decíamos, esto no es fácil, ¿no? Te metiste, la verdad, en un recoveco difícil. Reconozco el esfuerzo que has hecho para poder desentrañar todo esto, porque no es cosa sencilla. Subirlo a un lenguaje jurídico más elevado a través de la teoría de la complejidad, donde desarrollas muchos factores de evaluación. Me da de verdad mucho gusto haberte acompañado durante el trayecto de tu investigación, y pues ahora sí que echarte a perder en el camino, ¿no? Porque nada más te metía yo pura idea mala. La idea era cuestionar el mundo y seguirlo cuestionando. Marco, independientemente del resultado que a bien tenga este signo de otorgarte, pues te deseo la mejor suerte del mundo, y sobre todo que no pierdas esa curiosidad y ese ímpetu que hasta ahora ha prevalecido, porque además eres un alumno muy curioso, muy observador, y sobre todo no olvides que dentro de la carrera del abogado gran parte de nuestra labor es seguir estudiando, seguir investigando, porque esa es nuestra corresponsabilidad social dentro de la operación del derecho, dentro de la aplicación del derecho. Y tú, que estás en la práctica, pues con mayor razón. Muchísimas gracias a este por permitirme mi intervención. Es todo. Gracias, doctora Murcia. Doctor Cárdenas, usted tan amable. Muchas gracias, señor director, presidente del sínodo. Pues buenas tardes a la familia del licenciado Marco Antonio Madrigal Ortega, a sus padres, a su familia, a sus amigos, amigas aquí presentes. Debo decir que esta tesis del licenciado Marco Antonio Madrigal Ortega pues es una tesis que suscitó en mí, como se demostró hace un momento en la réplica de la doctora Rosángela Murcio Aceves, tutora de la tesis, pues muchas inquietudes, Marco. La primera reacción mía fue, no me gusta. No me gusta por el planteamiento. No es porque esté mal hecha la tesis, es una tesis bien escrita, bien redactada, bien formulada, pero es una tesis radical. Es una tesis radical porque pues, va en contra de una corriente cultural, cultural jurídica en nuestro país, y seguramente en otros países de América Latina. Las leyes, como explicó Marco, las leyes civiles, las leyes familiares, en nuestros países durante mucho tiempo han contemplado un derecho de preferencia de las mujeres, de las madres, en la custodia de los menores,
cuando existe la separación de los padres, de los progenitores. Y Marco lo que hace pues es subvertir esa corriente o esa tendencia cultural y plantea, su tesis la podemos resumir en la conclusión sexta, cuando dice lo siguiente: la preferencia materna es violatoria de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución porque implica trato desigual ante la ley, discriminación por razón de género y estereotipo, así como destrucción del proyecto de vida familiar inserto en el derecho a la libre procreación. Esa es la tesis del libro. Es inconstitucional que las mujeres, como un privilegio, las madres como un privilegio, tengan la custodia de sus hijos, de sus hijas e hijos en caso de separación, de divorcio o de separación de hecho. Por eso yo reaccioné, seguramente influido por la cultura en donde me he desarrollado, pues en contra, ¿no? Creo que fue lo primero que le dije, estoy en contra. Pero después de leer la tesis, pues he encontrado elementos muy interesantes que aquí en este examen, en la réplica de la doctora Rosángela, quedaron de manifiesto. Por ejemplo, creo que queda de manifiesto tu inclinación, Marco, por una concepción del derecho, podríamos llamarle hermenéutica, en donde dices o señalas, pues no es conveniente que la ley establezca una preferencia ni para la madre ni para el padre, o para otro familiar o para otra persona, sino que la ley en todo caso debiera, eso es lo que yo interpreté de las respuestas que le diste a la doctora Rosángela, la ley en todo caso debiera establecer criterios lo más objetivos posibles, lo posible, esos criterios, para que el juez, caso por caso, dependiendo de las circunstancias, determine con qué persona debe permanecer el menor, quién debe tener la custodia, sin que la ley preconfigure ningún tipo de preferencia, sino criterios objetivos. Y es ahí la primera pregunta que te hago. Has dicho algunos, ¿no? ¿Cuáles serían esos criterios objetivos? ¿Cuáles pueden ser para que se salvaguarde el interés superior de la niñez? Que eso es lo que hay que salvar. Hay que proteger al niño, a la niña, de sus propios padres, de sí mismo, de otras personas. Entonces el establecimiento de los criterios deben propender a esa protección del interés superior de la niñez. ¿Cuáles son los criterios que tú propondrías, Marco, que estableciera la ley, una futura ley o reforma legal? Yo debo de decir que agradezco mucho el haber cursado por el nivel de maestría. Cuando entré a la maestría ya era yo maestro de licenciatura por más de 10 años. Me sirvió de mucho porque me di cuenta que era positivista y no me gustaba, y resultó que era positivista, y entonces hubo un cambio completo en mi forma de pensar. Antes la respuesta era sencilla: no te preocupes, el artículo tal lo dice, la jurisprudencia tal, aplícala, invócala y listo, se acabó. Cuando empezó a gestarse ese descontento con mi propia forma de pensar, comencé a buscar nuevos horizontes. Empecé a verle todas las imperfecciones que se da en el momento de la decisión judicial, y me di cuenta que herramientas existen, y muchas. Nada menos el protocolo para juzgar con perspectiva de infante, con perspectiva para los infantes, nos data del 2012 en México, emitido por la Corte, recientemente vuelto a modificar en el 2020. ¿Cuál es el esquema? Que no es obligatorio. Todo el protocolo me parece formidable para poderse llevar a cabo de manera más objetiva, más cercana, aproximarse más
al entendimiento y comprensión de la problemática de ese niño en esa familia, o no, porque también puede que no se haya gestado la organización familiar, para poder atender a sus circunstancias particulares y resolver con mayor conocimiento del caso. El problema es que todas esas herramientas no se llevan a cabo. Y si desde el legislativo nos da parámetros normativos que no nos permiten o no permiten al momento de la decisión judicial, no solamente lo judicial, sino también los operadores jurídicos. Platicaba acerca de esta tesis y decía, fíjense qué interesante, la norma dice, existe preferencia materna a favor en los casos de menores de 12 años. La madre asiste con un abogado, el abogado tiene que redactar la demanda y sin mayor explicación ni cuestionamiento si la madre quiere o si el padre tiene alguna idea respecto, si quiere quedarse con la custodia o la crianza de ese niño. Redacta la demanda y usted está pidiendo la guardia custodia. Y pregunta, oiga, ¿por qué? Porque a usted le toca, está en la norma. Desde el propio asesor, no se diga más allá en la decisión judicial. Estaba comentando la doctora Rosángel acerca de la prueba pericial única. Tenemos amplias herramientas para mejor proveer, de llevar a cabo pruebas psicológicas a todos, incluso hoy en día están mucho más económicas en la INCIFO para poderlas realizar al alcance de todos, gente profesional. No se llevan a cabo por las cargas de trabajo. Hay múltiples factores, por las cargas de trabajo, porque no se ponen de acuerdo, porque no queremos llenos los juzgados por el peso del edificio, te limitan a que vaya exclusivamente uno. Ahora, habrá que ver el tema cultural que pudiera tener cada uno de estos justiciables para poderse defender. Entonces, los parámetros que deberían de tener de manera objetiva al momento de la decisión judicial me parecen muy claros. Deben de tener una completa comprensión del caso. Hablaba del macro, del meso y del micro. Lo deben de tener perfectamente claro, lo hablamos. No es el hombre, es el hombre y sus circunstancias, es el niño y sus circunstancias. Entonces, cada niño, cada infante que llega tiene unas circunstancias completamente distintas a las de los otros. No podemos meterlos como si fuera una cama, ¿cómo se llamaba la cama de Procusto? Y si el caso en particular se le sale un pie al niño, pues córtenselo y hagan que entre a la norma. Pues no puede ser así. Tiene que entenderse toda la complejidad de ese asunto y no utilizar como si fuera una norma petrificada, no solamente en este caso la preferencia materna que se establece, sino también hay una serie de normas que tratando de no discriminar, que tratando de dar cierta protección a los derechos humanos, siguen haciendo. Nada menos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ya de entrada desde ahí, que surgió desde posterior al Holocausto, desde el 10 de diciembre de 1948 que se hace la Declaración Universal, bueno, nos data de ahí del hombre. Si lo vamos revisando, otros cuerpos normativos que nos hablan de protección a derechos humanos, dentro de esa misma protección están generando estereotipos, están generando discriminaciones que son subrepticias, pero que ahí están. Entonces hay que establecer toda esa serie de circunstancias para tener una mejor decisión. Muy bien. Pues parece entonces que sí estás de acuerdo en esos criterios. Sí, por supuesto. Y que podrían ser los del protocolo, sí, de los derechos de protección a la infancia, ¿no? El interés superior de la niñez. Yo tengo sobre la tesis 3 comentarios y creo que podrían, 3 comentarios adicionales, además del realizado, que podrían servir seguramente para un proyecto de investigación a futuro, ¿no? Tal vez en el doctorado o si deseas publicar el libro. Por ejemplo, a mí me parecería muy interesante, dado el origen cultural de esa norma que establecía la preferencia de la madre para la custodia y la guarda de los niños, pues que hubiera un desarrollo sobre esa práctica, esos antecedentes culturales, cuál fue el origen, desde cuándo existe, cómo, en fin, ¿no? Y por qué durante tanto tiempo se sostuvo esa práctica cultural y se legisló, ¿no? Se reconoció jurídicamente como ley, como norma.
en el artículo 282, ya derogado, ¿no? Ya derogado en la Ciudad de México. Yo creo que ahí sería muy interesante ese trabajo de tu parte. Y luego, el otro segundo tema está relacionado con el derecho comparado. En tu tesis hay, pues, obviamente, referencia al derecho comparado nacional de los distintos estados de la República. Pero ¿qué pasa en otras latitudes, ¿no? Creo que te lo dije en el voto. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países de Hispanoamérica, en países de habla portuguesa, en Italia, Francia, en fin, buscar si existe otro tipo en los Estados Unidos, otro tipo de normas, de precedentes, de criterios jurídicos que nos ayuden a comprender con mayor amplitud el problema que planteas. Y después está el aspecto crítico político, ¿no? Vincular tu propuesta para que no exista preferencia en ninguno de los padres sobre la preferencia legal fijada a priori de antemano sobre la custodia de los niños, pues en relación con todo el tema de género. Yo te decía que la importante reforma constitucional de nuestro país del año 2019 en paridad de género, había que cómo armonizarla o empatarla con tu propuesta. Tú dices que es respetuosa tu propuesta, tu tesis de la paridad de género, pero no sé, yo no he hecho la investigación, no he hecho el estudio, habría que preguntarle a la maestra parece que está de acuerdo, pero a otras mujeres qué opinan, otras profesoras, otras académicas, desde luego al sector de las feministas, ¿qué opinan de una tesis así? Esa es mi inquietud, pero este último comentario es ideológico, Claro. No es un comentario académico, es un comentario ideológico. Pero me gustó mucho tu tesis, Marco. Yo tengo algunos años de conocerte. Sí, muchas gracias. Tú sabes lo que se te aprecia académicamente, fuiste un buen estudiante. Y desde luego tu experiencia de vida, que se ha concretado y materializado en ese trabajo de investigación, pues es muy importante, ¿no? ¿Quién llega hasta la Suprema Corte y logra, además, que en la Ciudad de México se derogue un precepto de ley a partir de un caso concreto? Eso en sí mismo es admirable, es muy reconocible. Entonces, muchas felicidades. Yo ya no tengo más preguntas, a menos de que me quiera decir que sí, en una futura investigación Sí, va a ahondar en el estudio de las causas culturales de la preferencia de la madre, o si va cómo va a armonizar el conflicto de principios, si es que existe conflicto, tal vez no exista conflicto de principios de paridad de género, y lo que está proponiendo en su tesis, y todo el aspecto del derecho comparado, que desde luego haría de tu tesis pues un libro de consulta a nivel internacional muy importante, ¿no? O sea, tu trabajo no debe terminar aquí, debe continuar. Gracias. Sí, que te comprometes realmente. Sí. Sí, antes de tus padres y de los amigos. Ya está el compromiso. Muy bien. Pues muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, Marco, pues llegaste al momento esperado. Mira, a mí, de manera muy especial, me da mucho gusto el tema de la tesis. Yo suelo decir que es un tema que tú escogiste, que nadie te impuso, y que esperamos, como lo dijo el doctor Cárdenas, que sea, digamos, la estructura de que sigas investigando el tema. La segunda, que ver la transición del abogado litigante, del extraordinario litigante que eres, cuando se mete a estudiar ya cuestiones de pedagogía y de argumentación y se mete a reactivarse, se da cuenta que el litigio ya está dejando de ser la prioridad de los juristas y que tenemos que abrevar en otras cuestiones. Y me da mucho gusto que esta tesis pues sea el reflejo de tu trabajo, de tu experiencia como litigante, pero te deja ahí las inquietudes de lo que creo que debe de seguir siendo un trabajo de investigación.
A ver, primera, el rol de la mujer, como antecedente, anoté las 3 cosas que te comenta mi querido amigo el doctor Jaime Cárdenas. Yo lo sintetizo en que a lo largo de la historia de la humanidad las mujeres es el grupo más discriminado y que solamente hasta el siglo XX alcanzaron a tener derechos plenos, y que esto no se debe a una concesión graciosa de los hombres hacia las mujeres, sino que pudieron entrar a estudiar, sobre todo a las universidades, y que gracias a que estudiaron en las universidades pudieron alcanzar los argumentos para alcanzar su plenitud de derechos. Pero estamos hablando que hasta el siglo XX, si las mujeres empezaron a votar en una elección federal para presidente de la República en 58, ya habían votado unos años antes para elecciones municipales, pero la primera vez que votaron por presidente fue en 58. Estamos hablando de que en menos de 70 años, pues no vamos a cambiar una tradición de dominación y de minusvalía hacia la mujer. Entonces, estos todavía son resabiosos de una consideración estereotipada, como bien lo dices, del rol de la mujer y del rol del hombre. Yo no sé si que para las mujeres de esta época, el que esté predeterminado por una ley que ellas tengan que hacerse cargo de los hijos es un privilegio. Yo creo que ya muchas mujeres de esta facultad, mis alumnas, dirían, ¿y yo por qué? Si yo tengo mejor trabajo que él, si yo tengo un empleo mucho más importante que el de él, ¿por qué a mí la ley me va a obligar a hacerme cargo de mis hijos? Cuando él no tiene un trabajo más que de medio tiempo y finalmente pues la que aportaba los recursos fundamentales en el hogar era yo. ¿Por qué a mí la ley me obliga a tomar un rol en este sentido? Entonces, primera cuestión, yo diría que ya el hecho de que los estados no se hayan modificado, yo no estaría tan convencido que las mujeres en este momento lo vean como un privilegio o como un elemento de discriminación o de carga legal. Hemos dicho mucho que el perfil del abogado que se forma en esta facultad tiene que cambiar, y creo que lo estamos logrando no nada más con los alumnos, sino con los profesores. Ya el hecho de que no estemos creando litigantes, pleitistas, sino abogados que vayan al asunto y que traten de mediar y a resolver los conflictos es más importante. Si hoy un abogado me dice que de inmediato la solución es irnos a un juicio, yo le diría a mi amigo, cambia de abogado y procura un abogado que tenga por lo menos el trabajo de tratar de no ir a un tribunal para resolver el problema. El otro día el rector de la Universidad de Salamanca vino a dar una conferencia sobre para qué sirve el derecho y dijo 2 cosas que las anoté. Dice, primera, los abogados tenemos que tratar de resolver problemas, y el segundo, de no crear más. Cuando escuchaba lo que tú decías, el conflicto entre 2 personas puede ser de este tamaño, y si ven un abogado litigante, la demanda lo va a hacer así, y si la contraparte ve otro abogado igual de litigante, el conflicto se fue así. Cuando era de este tamaño, los abogados, lejos de resolver la controversia, la estamos haciendo mucho más grave. Y muchas veces el abogado que inicia con una mala demanda ni siquiera va a acabar el juicio, o ni siquiera acabará la primera instancia, y dejará a su cliente encadenado en un conflicto litigioso que puede tardar años y que se pudo haber resuelto con una buena mediación, con una buena orientación de un abogado que los pueda orientar. El perfil del matrimonio, por lo menos en la Ciudad de México, es que está durando menos de 7 años. Entonces, cuando hicimos los nuevos planes y programas, vimos que si metiéramos en un gran saco, una bolsa de esas de basura negra, todos los juicios que están congestionando a la justicia del país, federales y locales, de todas las especialidades, el 40% son de origen familiar.
y el 30% civiles. Y el otro 30% todo lo demás. Quiere decir que la justicia del país está congestionada con conflictos entre familiares, ex socios, vecinos y ex amigos. Y nosotros tenemos que responder a esa realidad. Y la realidad es que si el país está agobiado por la violencia, por la confrontación, pues si el tejido social, el esencial, está fracturado y no hacemos nada para evitar que se siga fracturando, ¿cómo podemos esperar que el país no esté caracterizado por la violencia? Entonces, a mí lo que me gustaría de este trabajo es que primero te comprometas a seguir investigando, que no nada más te quedes con el grado de maestría y te vayas a descansar unos 5 años, sino que sigas, que te inscribas al doctorado y que lo desarrolles, pero con una óptica complementaria, como te lo acaba de decir Jaime. A ver, ya hiciste la parte del litigante y ya viviste lo que vive pues una persona y un litigante con estas leyes que son pues retrógradas, porque otra de las cosas que yo te sugeriré es que también veas la convencionalidad, qué es lo que se está generando. Si la inconstitucionalidad a esta norma no fue simplemente por lo que dice la Constitución, sino por lo que dicen los tratados internacionales en materia de niños. Entonces, creo que la parte de la convencionalidad aportará mucho más a estos temas en donde tú sigas. Yo estoy de acuerdo contigo, no siempre los progenitores son los que fungen como padres. Puede haber alguien que haya sido progenitor porque haya prestado un óvulo, haya prestado un gameto masculino y para hacer una inseminación y no es el que va a tener que ver con la custodia del menor que procreó. Entonces, desde empezar a hablar en el nuevo lenguaje que hoy la ciencia nos complica y que todas estas cosas nos van llevando, te va a obligar a que sigas investigando. Ahora, ¿cuál es la aportación de la universidad? ¿Cuál es la aportación de una investigación de un gran litigante que además es un buen maestro y que hoy aspira a ser un buen investigador? El generar todo este conocimiento y aportar a la sociedad. El problema principal es que los roles de quienes concurren al matrimonio o quienes integran una relación familiar, que también eso creo que habrá que decirlo, habrá que pensar cuál es la nueva estructura de la familia que deberíamos estar nosotros defendiendo desde el derecho. Ya vimos que el matrimonio dura 7 años o menos, y que sigue después del matrimonio. Siguen matrimonios en segundas nupcias, siguen familias monoparentales donde el padre o la madre se quedan con los hijos, sigue a lo mejor sociedades de convivencia, sigue a lo mejor que los hijos se los dejan a los abuelos y se van a trabajar a Estados Unidos, siguen familias homosexuales, hay muchos matrimonios que se disuelven y resulta que se vuelven a casar con personas del mismo sexo y los hijos tienen un rol muy distinto. Entonces, tendríamos que estar desde esta instancia pensando cuál es el tipo de familia o cuál es la institución familiar que el derecho debería de estar previendo. Porque el tema del interés superior del menor nos lleva a eso. Hoy la convencionalidad ya no le da a los padres y a los tutores el derecho de decidir por sus hijos. Hay que preguntarles a los hijos. Claro, a mí me parece a veces muy triste, muy desastroso que los hijos tengan que ir a los juzgados a ser cuestionados por el juez, a ser confrontados con el padre y decir, pues la ley dice, usted juez quiere que me quede con mi papá, pero no me quiero quedar con mi papá. O no me quiero que la ley dice que la mamá, pues ¿sabe qué? No quiero quedarme con mi mamá por esto y por esto, pero finalmente es una decisión en donde a los hijos los ponen en una condición muy difícil que podríamos evitar los buenos abogados si estuviéramos trabajando efectivamente para resolver el conflicto. Realmente cuando se rompe una relación matrimonial o familiar y hay
conflicto litigioso, o se le rompe a los hijos el principio de autoridad porque se denota la figura del padre, o quedan totalmente debilitados los elementos de ternura, de solidaridad que da la maternidad, porque el padre habla mal de la madre en un conflicto litigioso, y algo le va a quedar incompleto a ese menor. Y mucho de la violencia que vive el país es por menores, menores de edad que están siendo víctimas de las disoluciones familiares o matrimoniales, de la violencia familiar. Hoy el 80% de los casos de violencia contra las mujeres se está dando en el entorno familiar. Cuando yo era pequeño, a los hijos se les decía que no salieran a la calle porque les podía pasar algo peligroso. Hoy parece que las mujeres están más seguras aquí en la universidad que en sus casas. Algo está pasando. Entonces creo que esta tesis te puede dar la base para seguir investigando, para seguir produciendo conocimiento y desde luego para ir definiendo, a ver, que lo mejor que no tendría que llegar es que un juez decida con quién se van a quedar los hijos. La lógica sería que si son dos personas inteligentes, ellos decidieran con quién están mejor o con quién tienen mejores posibilidades de desarrollo. Y esto lo saben los dos. No necesitan que venga un juez. El problema es que en el conflicto, en los resentimientos y también en la intervención a veces de los litigantes, hacen que las cosas que se tienen que resolver con sentido común, con compromiso hacia los hijos se acaban convirtiendo en las armas del juicio para decidir cuestiones económicas o para tomar posiciones de venganza contra el otro cónyuge por las causas de la disolución, y lo único que menos importa es precisamente el interés superior del niño. Entonces yo solamente si a esto que te acabo de decir y que suscribo totalmente, no solamente los antecedentes culturales, el derecho comparado y la convencionalidad, sino también cuál sería la aportación de un gran litigante, un buen maestro universitario y un buen investigador, de cuáles serían realmente las cosas que tendríamos que estar previendo para que no todo se tenga que resolver. A mí, si me preguntan si un juez tiene que resolver sobre la guardia y la custodia de los hijos, me aterrorizo, porque ¿cuánto tiempo tiene un juez realmente para interiorizarse en el problema de esa familia o para poder tener un grado de acercamiento con los hijos, para conocer cuál es su realidad, para poderlos platicar, para poderlos entrevistar? Todo es producto de las pruebas periciales y de las opiniones de los psicólogos y todo, y el juez decide en ese momento lo que cree que es mejor, pero en el fondo los únicos que podrían resolver cuál es la mejor situación de sus hijos serían los propios padres. ¿Qué hacemos socialmente para resolver no solamente el problema de esos hijos, de ese matrimonio, sino el problema de esta sociedad que está fracturada, el problema de la impartición de justicia que está sobrecargada? Yo no puedo pensar que un juez de lo familiar es más apto para decidir sobre la guardia y la custodia que los propios padres o los progenitores, como los quieras llamar. Y a mí me da realmente terror el que no podamos generar nuevas propuestas de cómo deberíamos estar enfrentando este problema de esta sociedad. Quien no sea profesor de la Facultad de Derecho y haya recibido una generación después de la pandemia, y es un profesor obsoleto. Llegaron los alumnos muy distintos hace 2 años y llegaron afectados con un problema que, si a mí me dicen cuál es el problema fundamental de la planta estudiantil hoy, el problema psicológico, porque los 2 años de encierro agravaron los problemas que ya existían, porque muchas veces tuvieron que estar 2 años bajo la guardia y la custodia de sus propios violentadores en muchos casos, o acosadores o violadores, y
no estamos haciendo nada. A lo mejor seguimos estudiando lo que dice el código y seguimos estudiando lo que dice la ley, pero realmente no estamos viendo el problema de fondo, y creo que mucho de que el tema de violencia en el país no se resuelva es que no hemos empezado por las bases, por la esencia de la sociedad. Hoy por hoy no sabemos cómo. Cuando estudiábamos Derecho nos decían el matrimonio es la base de la sociedad. Eso ya no lo es. ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. ¿Cuántos tipos de familia hay? Hay quien cuenta más de 8 tipos de familia. Por eso, ¿y qué está haciendo la ley para prever que la familia realmente cumpla con el compromiso de formar a los hijos y con el compromiso que tiene con la sociedad de generar próximos ciudadanos que sean, que perfectamente puedan adecuarse a la vida social y no que se conviertan en problemas sociales? Creo que tenemos mucho que hacer y yo te felicito porque hayas presentado la tesis, por lo que has hecho, por este avance, pero este proceso de pasar del gran litigante al buen profesor, al gran investigador, es lo que me quedo con el compromiso con este sínodo de seguirte viendo evolucionar. No sé si quisieras hacer algún comentario antes de por terminar la examen. Sí, pues nada más unos comentarios, si me lo permiten, tratando de recopilar las muchas ideas que me surgieron a partir de los tan acertados comentarios. Sí, me parece que efectivamente la norma como está tiene una afectación a las mujeres. Evidentemente es histórico, el derecho es dinámico. El derecho es dinámico. Si mal no recuerdo, el código, al menos de la Ciudad de México, el código procesal, el código civil data de 1928, 1932, por ahí decir, hablamos de unas coordenadas sociohistórico-culturales muy distintas a las de hoy, donde todavía quizá cabía ese tema de la mujer en un casillero, en la casa, cuidando a los hijos y demás. No olvidaremos ahorita a colación la epístola de Melchor Ocampo, y además la mujer, cuidado y haga enojar al Señor, porque el Señor le puede meter unos golpes y estarán justificados porque usted no debe de hacer eso. Entonces va cambiando, va moviéndose, es un mosaico cultural que va moviéndose a la luz de todos esos parámetros. Evidente es que hoy en día estas normas, este sistema jurídico como está con la preferencia materna, por supuesto que le está afectando y es parte de la tesis. No solamente afecta al infante, afecta al padre, afecta a la madre, afecta incluso quizá a la abuela, que es la que realmente está cuidando al infante. ¿Cómo la afecta? Pues la está encasillando. Nunca les preguntan, el elemento volitivo es fundamental. Antes de iniciar, a ver, ¿quién tiene la voluntad de la crianza respecto de los hijos? No se les pregunta, nada más los meten a un juicio. Volvemos al mismo tema, los asesores desde el inicio no les dan esa cabida. Hice un derecho comparado en la tesis muy pequeño. Utilicé únicamente a Francia y a Colombia como parámetros de derecho comparado internacional, y utilicé estos dos porque, bueno, siempre el derecho comparado se compara uno con los países del primer mundo, y bueno, Colombia es un país emergente, económicamente emergente, pero en ambas latitudes protegen de mejor manera a los infantes que en el sistema jurídico mexicano. Entonces no estamos hablando ni siquiera de un problema de orden económico. Tenemos que ver, evidente, que es un problema de orden social. Acotación, la sociedad que tenemos hoy en día fue la infancia de hace varias generaciones. Pues de ahí la importancia de cuidar hoy en día nuestra infancia, porque va a ser la sociedad que tendremos más adelante. Entonces, coincido y comparto, lo hago mío completamente. Los problemas no los resuelve la justicia, los problemas no los resuelven los jueces, los magistrados, la corte. Los problemas se deben de resolver desde el entorno de donde fueron creados. Son los que mayormente conocen todas las particularidades, pero para eso justo hay que ir evolucionando en la forma de pensar cómo es que se dan los efectos de la crianza. Hoy en día prácticamente le llamamos en el foro postulatorio, se agarran a hijazos. Evidente es por el tema económico, por las venganzas, por las emociones. Todo eso debe de acabar y se resuelve en un convenio que en 2 días se solucionó. No se afecta al infante, se procura dejar en su entorno con sus particularidades que le permiten
desarrollar sus potencialidades y listo, cumplir cada quien como se debe de realizar en una sociedad avanzada que va evolucionando. Nos dejaron muchos ejemplos, la posguerra, los juicios de Nuremberg de los que hablé, de donde nacen los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, el interés superior, ¿sí? Como decía Marx, únicamente en el ideario, pero hace falta aterrizarlo. Este es uno de esos casos en los que hay que aterrizarlo y buscar en todos los casos que desde los mismos padres se dé la solución. Y ya si no dan la solución, tener los parámetros normativos para llegar a una solución rápida, expedita, congruente. Medidas precautorias que se dan desde el inicio y te duran en todo el juicio, 2 o 3 años, donde ya el niño ya tuvo un establecimiento, que después cambiarlo de ese establecimiento, pues es cosificarlo, no es una cosa, es una persona que es tan importante que será la sociedad del día de mañana. Entonces, esa es mi aportación, les agradezco a todos que me hayan escuchado. Muchas gracias. El examen ha terminado. Le rogamos que sean tan amables de desocupar unos minutos la sala para que este sínodo pueda deliberar. Rosángel, anuncio de lectura al acta que acabamos de levantar. Estando presentes los asistentes, así como los miembros de este sínodo, la suscrita Rosángela Murcia Aceves, secretario del jurado que examinó al alumno Marco Antonio Madrigal Ortega en el examen para optar por el grado académico de maestro en Derecho, hace constar que obtuvo la calificación de aprobado con mención honorífica, por mi razón el espíritu, ciudad universitaria, siendo el 10 de diciembre del 2020. Marco Antonio Madrigal Ortega, este jurado, después de evaluar sus conocimientos, le ha considerado digno de recibir el grado de maestro en Derecho. Distinción académica que le permitirá transmitir el conocimiento jurídico, así como investigar y plantear soluciones a los grandes problemas nacionales. La sociedad espera que en su labor cotidiana ejerza usted la docencia y realice investigación jurídica mediante la sólida preparación argumentativa y metódica que nuestras aulas universitarias le han conferido, anteponiendo siempre los valores y principios que ha adquirido en la Universidad Nacional Autónoma de México y que, como usted recordará, son la igualdad, respeto, tolerancia, honestidad, imparcialidad, libertad de pensamiento y de expresión. Tenga pues presentes estos principios y deberes que le impondrá el grado que hoy recibirá, considerando que usted honrará y enaltecerá el prestigio de su alma mater, por lo que deberá protestar su debido cumplimiento. Protesta de manera solemne y bajo su palabra de honor desempeñarse como docente, investigador y profesionista, buscando siempre la excelencia académica al ejercer el grado de maestro en Derecho que la Universidad Nacional Autónoma de México le confiere. Sí, protesto. Si así fuere, que la República y la Universidad de la Nación se lo premien, y si no, que se lo demanden. Ya pueden saludar y felicitar al nuevo maestro. Chicos.